El Señor tiene preparado una noche hermosa, gloriosa para disfrutar en su presencia. Cuando más luchas hay, yo me entusiasmo más porque sé que es algo grande de parte de Dios que va a suceder. Entonces generamos una expectativa mayor. Cada reunión está siendo tremenda. Justamente conversaba con Alma, que están pasando cosas muy hermosas en la iglesia. Dios está añadiendo los que han de ser salvos día a día. Están sucediendo un desarrollo de los dones, de los miembros del cuerpo. Hay un crecimiento, una madurez, una multiplicación. Entonces, todo lo que hemos profetizado que iba a suceder, está sucediendo. Así que le damos la gloria a Dios por eso, por poder ser testigos de este tiempo en el cual Cristo se está manifestando y nosotros somos testigos de eso, ¿no? Así que, ¿cuántos están agradecidos? ¿Sí? Yo quiero que por un momento podamos ponernos de pie, podamos orar, darle gracias al Señor. Si llegamos hasta acá, papá, sabemos que es porque tú lo permitiste, porque tú quisiste que así fuera, tú quisiste que estemos en este lugar, congregados físicamente y virtualmente. Tú dispusiste todas las cosas para que estemos delante de ti, en tu presencia, con un corazón abierto para escucharte a ti. Sabemos, Señor, que hoy no vamos a compartir un tema, sino que vamos a vivir una experiencia, que vamos a experimentar algo más de ti, papá. En esta hora, Señor, nos cubrimos con tu sangre preciosa de todo plan de las tinieblas. Hemos vencido en el estar aquí, hemos vencido en el llegar hasta este lugar. Y sabemos, Señor, que la recompensa es grande para aquellos que hemos peleado la buena batalla de la fe. Señor, estamos en un tiempo, no se trata de un día cronológico, sino estamos en un kairos, en el cual está sucediendo un mover del Espíritu que nos supera, que nos excede, que nos sobrepasa. Señor, gracias, gracias por hacernos parte de esto. No nos queremos perder, queremos ser como un surfista delante de una ola, que al ver, Señor, que se levanta la ola, nos metemos ahí adentro. No nos quedamos mirando cómo los demás disfrutan de ese momento, sino que nosotros nos sumergimos para disfrutarlo junto con los que están disfrutando la cresta de la ola. Señor, sabemos que tú estás llamando a los trabajadores de la primera hora, de la segunda hora, de la tercera hora y de la última hora. Y que para todos, Señor, habrá recompensa, para los primeros y para los últimos, Señor. Porque tú eres un Padre sobreabundante, tú no eres un Padre escaso. Cuando tú dispones bendecir a tu cuerpo, a tu iglesia, lo haces de una manera generosa, Señor. Te damos gracias, bendito Dios. Señor, los que estamos hace unos años nos gozamos por los que llegan en este tiempo. Sabemos que no hay tiempo perdido, hay tiempos perfectos. Te damos gracias por el aquí y el ahora y por lo que tú vas a hacer en este tiempo. Te bendecimos tu santo nombre, Señor Jesús. Levantamos tu nombre, tu preciosa persona en esta noche. Señor, acallamos las voces de nuestra alma, las voces de nuestra mente, las voces de nuestro corazón. Lo único que queremos escuchar es tu dulce voz. Señor, gracias. Gracias, bendito Dios, porque tu palabra dice, clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Clamamos a ti, Señor, como dice tu palabra. Te invocaré en la angustia y tú me oirás. Señor, gracias. Te amamos y te adoramos. Tú eres una persona y esa persona es gloriosa. Gracias por estar en este lugar, por poder sentirte en nuestro corazón, por poder experimentarte a ti, Señor Jesús. Tú vives en nosotros, tú estás en nosotros. Y hoy tenemos esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Te damos la gloria, la honra y la alabanza en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Amén. Ahora sí, pueden tomar asiento. Hoy vamos a entrar en una nueva lección. Esta lección es el estudio vida de Efesios, mensaje 10, y el título ya nos genera una necesidad profunda en nuestro espíritu de poder aprender más acerca de esto.
sellados con el Espíritu Santo. ¡Wow! ¿Cuántos saben que han sido sellados con el Espíritu Santo? Amén. Eso es lo más maravilloso que nos puede pasar. Sabemos que nada sucedería si no fuese por su gloriosa persona, por esta persona de la Trinidad. Sabemos que Dios es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y es el Espíritu el que está obrando en nuestro mundo interior en este momento y el que obró desde el primer momento en que dispusimos nuestro corazón a entender. Amén. Hemos mencionado anteriormente que el capítulo 1 de Efesios, del versículo 3 al 14, está dividido en 3 secciones. El pastor Dami lo estuvo enseñando muy bien la semana pasada. Del versículo 3 al 6 son las buenas palabras del Padre. Del versículo 7 al 12 son las buenas palabras del Hijo. Y del versículo 13 al 14 son las buenas palabras del Espíritu. Por amor a los que están por primera vez en esta escuela, vamos a leer esos versículos como a una manera introductoria, ¿sí? Porque tal vez los que venimos haciendo la escuela lo tenemos como ahí aceitado, pero los que están viniendo por primera vez los vamos a introducir en esta escuela. Efesios 1 dice, los versículos 3 al 6, dice que son las buenas palabras del Padre. Dice así: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, predestinados para filiación, por medio de Jesucristo, para sí mismo, según el beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos agració en el amado. Estos versículos entonces encierran las buenas palabras del Padre, ¿sí? Los versículos 7 al 12 son las buenas palabras del Hijo. Los que no tienen Biblia pueden buscar en Google con total libertad para ir un poquito como con más sentidos escuchando lo que estamos enseñando. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los delitos, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría y prudencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, para la economía de la plenitud de los tiempos, de hacer que en Cristo sean reunidas bajo una cabeza todas las cosas, así las que están en los cielos como las que están en la tierra, en Él. Todos reunidos bajo una cabeza. En quien también fuimos designados como herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el consejo de su voluntad, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Esta parte entonces son las buenas palabras del Hijo. Y por último, los versículos 13 y 14 son las buenas palabras del Espíritu. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y en Él, habiendo creído, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Esta es la versión recobro, ¿sí? Los que están por primera vez en esta escuela tal vez han estado virtualmente o no, pero cada puntito de lo que hemos leído lo hemos ido desarrollando a lo largo de las 9 lecciones anteriores que están en YouTube. Entonces, pueden accesar al estudio profundo de cada versículo
profundo o profundísimo, ¿no? Porque llevamos 10 lecciones y recién vamos por el capítulo 1, versículos 13 y 14. ¿Cómo será que estamos escudriñando la palabra? Vamos despacito, las vamos masticando, nos vamos deleitando como un manjar que estamos deleitándonos cada vez que la estudiamos, ¿no? Así que bueno, dice, Dios el Padre se propuso algo. Dios el Hijo llevó a cabo lo que el Padre se propuso. Y Dios el Espíritu aplica lo que el Hijo logró conforme al propósito del Padre. Por tanto, el Padre se propone algo, el Hijo lo cumple y el Espíritu le da aplicación. En estos versículos vemos un propósito, un cumplimiento y una aplicación. En este mensaje, hoy vamos a hablar de lo que es la aplicación, ¿sí? El título, el sello y las arras. Vamos a aprender algo nuevo. A mí me gusta cuando hay palabritas que no conocemos porque las podemos conocer. Según los versículos 13 y 14, que los acabamos de leer recién, la aplicación del Espíritu consta de dos aspectos, el sello y las arras. ¿Y cómo me agrada decirlo? El sellar y el darse en arras. La aplicación del Espíritu consiste en que Él nos sella y se nos da a nosotros en arras. De hecho, el Espíritu mismo es el sello y el Espíritu también es las arras. Y tanto el sellar como el darse en arras supone un movimiento dentro de nosotros. Así que el sello es realmente el sellar y las arras es darse en arras. El Espíritu no solo es un sello sobre nosotros, sino que Él nos sella continuamente. Él no solo es las arras que garantizan nuestra herencia, sino que Él se nos da en arras continuamente. En este mensaje hablaremos del sellar del Espíritu y en el mensaje siguiente de el darse en arras. Los que no saben lo que es arras, hoy lo van a aprender. El sello denota propiedad. Sello es una palabra más común. Cuando sepan que esto que estamos estudiando es el estudio de Witness Lee, el estudio de vida de Witness Lee, un maestro de la palabra, de la revelación, y cuando habla en primera persona, está hablando él, ¿sí? Cuando yo era joven, oía a los maestros en las asambleas de los hermanos disertar acerca del sello del Espíritu Santo. Además, también leí libros que hablaban del tema, pero jamás oí nada acerca del sellar del Espíritu. El sello es una cosa y el sellar es otra. Ser sellados con el Espíritu Santo significa ser marcados con el Espíritu Santo como sello vivo. Nosotros fuimos designados como herencia de Dios. Lo leímos en el versículo 11, 1:11. Cuando fuimos salvos, Dios puso en nosotros su Espíritu Santo como un sello para marcarnos, para indicar que le pertenecíamos a Él. El Espíritu Santo, quien es el propio Dios que entra en nosotros, hace posible que llevemos la imagen de Dios, representada por el sello, y así nos hace semejantes a Dios. Supongamos que un hermano imprime un sello en su Biblia de él. Cuando lo hace, la Biblia lleva la imagen del sello. El sello indica que la Biblia le pertenece a él. Por tanto, el sello denota propiedad. Cuando creímos en el Señor Jesús, el Espíritu de Dios nos selló, lo cual quiere decir que Dios es nuestro dueño y que nosotros le pertenecemos a Él. Qué hermoso saber que fuimos sellados, que llevamos un sello y ese sello lleva la imagen de Dios. Cuando yo era joven, me aseguraron que yo pertenecía a Dios. También se me enseñó
que por mucho que contristara al Espíritu, Él jamás me dejaría. Sin embargo, los hermanos que siguen la escuela de teología arminiana no están de acuerdo con eso. Hay muchas doctrinas respecto a esto. Hace muchos años, una misión alemana establecida en China publicó un folleto acerca del espíritu. En él había un dibujo de una paloma que se representaba, en la que representaba al Espíritu Santo, la paloma, la cual se alejaba de un creyente que le había contristado. Los hermanos atacaron esta enseñanza diciendo que después de que el Espíritu entre en nosotros, Él nunca se va. Su enseñanza en cuanto al sello del Espíritu era muy firme. Ellos decían, una vez que el sello se imprime en uno, no se puede quitar, no importa lo que hagamos. Yo estoy de acuerdo con la enseñanza de que el Espíritu nunca nos dejará. En esto los hermanos tenían razón, sin embargo pusieron demasiado énfasis en la doctrina. Yo personalmente creo lo mismo, el Espíritu Santo nunca se va de la persona. Muchas veces hijos espirituales, miembros de la iglesia, tomaron la decisión de alejarse de Dios, de alejarse de la palabra, alejarse de la iglesia como cuerpo. Y siempre tengo esta convicción de que por más que tomen esas decisiones, el Espíritu Santo siempre va a estar en ellos. Y aunque nosotros no estemos al lado de ellos como sus pastores, como sus papás espirituales, el Espíritu Santo les va a mostrar a su manera que su lugar es la iglesia, que su lugar es Cristo, ¿sí? Entonces, sí, la palabra dice, no contristéis al Espíritu Santo. Yo tengo una forma de ver el Espíritu de Dios como una persona viva en mi espíritu. Y cuando nosotros contristamos al Espíritu Santo, yo creo que el Espíritu Santo no se va de la persona, pero sí se acongoja dentro de nosotros. El Espíritu Santo está, yo lo veo como una persona, entonces yo siento que el Espíritu de Dios, cuando nosotros lo contristamos, está contristado. O sea, no puede fluir con toda su libertad dentro de nosotros cuando nosotros estamos pecando. Pero el Espíritu siempre está. Por eso cuando pecamos, el Espíritu Santo nos contrista para arrepentimiento. ¿Cuántos leyeron ese versículo? Que el Espíritu Santo nos contrista para arrepentimiento. ¿Sí? Eso ¿por qué? Cuando estamos errando al blanco, que es lo que significa pecar, ¿sí? Erramos al blanco, el enemigo lo que hace es condenar. Entonces, ¿qué hace la condenación? Es como que agarra una pala, cava una fosa y nos entierra allá adentro en la culpa y en la condenación. Ese es el obrar de Satanás cuando un hijo peca. Pero sin embargo, dice la palabra que el Espíritu Santo nos contrista para arrepentimiento. El contristar tiene que ver con, es un fuego ardiente en nuestro interior cuando estamos pecando o estamos errando el blanco, que nos dice que estamos yendo por un lugar que no es del agrado de Dios. Entonces, ese contristar interno hace no cavar una fosa, sino que produce un arrepentimiento en nuestro mundo interior para que empecemos a caminar conforme a la voluntad de Dios. Amén. El sello lleva la imagen de Dios. Todo sello tiene una imagen. Si el sello es cuadrado, la imagen también es cuadrada. El Espíritu, que como sello de Dios está en nosotros, lleva la imagen de Dios. Esto da a entender que el sello del Espíritu Santo es la expresión de Dios. Cuando tenemos al Espíritu Santo como sello de Dios sobre nosotros, llevamos la imagen de Dios y la expresión de Dios. Cuando leí acerca de esto la primera vez en un libro escrito por el hermano Ni, me sentí muy feliz. Me di cuenta de que no solo tenía el sello, lo cual indicaba
que Dios era mi dueño, sino que junto con el sello tenía la imagen de Dios. Pero mi alegría duró muy poco, pues poco después descubrí que en realidad yo no tenía la imagen de Dios. Sí, el sello del Espíritu Santo estaba sobre mí, pero yo no tenía la imagen. El sello era una cosa y yo era otra. Yo tenía el sello sobre mí, pero no llevaba una vida conforme al sello que poseía. Cuando conocemos una verdad o una doctrina que aún no hemos experimentado, con el tiempo esto nos perturbará. Puede ser que la doctrina sea buena, pero es posible que tengamos muy poca experiencia de ella. Esto nos deja perplejos, porque la Biblia dice una cosa y nuestra experiencia dice otra. Lo que somos simplemente no corresponde con lo que la Biblia dice. La Biblia dice que fuimos sellados con el Espíritu Santo. Esto significa que llevamos la imagen, la expresión de Dios. Sin embargo, conforme a nuestra experiencia, parece que no tenemos ni el sello ni la imagen. No quiero engañarme. Me turba siempre el hecho de que la Biblia dice una cosa y mi vida dice otra. Más tarde encontré la clave en el sello mencionado en Efesios 1, 13 y 14. ¿A cuánto les ha pasado esto? Predicar, estudiar, escudriñar una verdad, pero no estarla experimentando. ¿Y cuántos, como el autor, se han sentido tristes por esa situación? Porque como hijos de Dios queremos vivir la verdad que estamos recibiendo y también enseñando. ¿Sí? La respuesta está en esta lección. Sellados hasta el día de la redención. Estos versículos dicen: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y en él, habiendo creído, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Acá la palabra clave es el hasta, del versículo 14. Hasta la redención de la posesión adquirida. La palabra hasta del versículo 14 reviste mucha importancia. Fuimos sellados con el Espíritu Santo hasta la redención de la posesión adquirida. Nosotros somos la posesión adquirida de Dios y la redención de esta posesión es la redención, la transfiguración de nuestro cuerpo. Con esto vemos que el sello del Espíritu Santo redunda en la redención de nuestro cuerpo. Fuimos sellados con el Espíritu Santo con miras a esta redención. Una traducción declara: fuisteis sellados con el Espíritu Santo dado para la redención. Esta expresión es aún más clara. El sello del Espíritu no se recibe de una vez por todas. Más bien, el sellar aún continúa. El sello fue puesto en nosotros cuando creímos, pero el sellar continúa desde entonces hasta el día de hoy. El Espíritu Santo es el sello y también es el sellar. Él nos sigue sellando. Fuimos sellados y seguimos siendo sellados. Muchos podemos testificar por experiencia que cuando creímos en el Señor Jesús, comprendimos que habíamos sido sellados en nuestro espíritu. Sin embargo, en nuestra mente, en nuestra parte emotiva y en nuestra voluntad, no existía ese sello. En el momento que creímos en el Señor Jesús, el Espíritu entró en nuestro espíritu y nos selló. A esto se refiere la Biblia cuando afirma que fuimos sellados. Sin embargo, no todas las partes fueron selladas, solo una, nuestro espíritu. Durante mucho tiempo, después de haber sido salvos, seguimos sin experimentar el sellar en nuestra mente, en nuestra parte emotiva y en nuestra voluntad.
Pero Efesios 1 declara que fuimos sellados hasta la redención. Hemos mencionado que la palabra griega traducida para, o en este caso hasta, significa dando por resultado o con miras a. Por consiguiente, fuimos sellados en nuestro espíritu con miras a que nuestro cuerpo fuera redimido. Esto implica que el sellar se está extendiendo en nosotros. Comienza en nuestro espíritu y se extiende a nuestra mente, a nuestra parte emotiva y a nuestra voluntad. El sellar se extiende a nuestra mente y a esto se refiere el Nuevo Testamento cuando habla de la renovación de nuestra mente en Romanos 12, 2. La renovación de la mente se lleva a cabo al extenderse el sellar del espíritu en nuestra mente. Es imprescindible que el sellar del espíritu sature nuestra mente. Justamente hoy, en la clase de tenis, estaba contándole a los profes un poquito del viaje de Damián en Buenos Aires. Y los profes me decían que NASA les había mandado unas fotos en la cancha con algunos jugadores. Y los profes me decían, pero Damián es amigo de los chicos. No, le digo, Dami y yo somos los pastores de estos jugadores. Ah, dice. Y ustedes, pero son como amigos. Sí, le digo, un poco amigos, pero el ser pastor es ser como un padre, ¿no? Y me preguntaba, entonces le digo, mira, dice, ¿ustedes nunca hicieron esto con los tenistas? Porque siempre ve que estamos con futbolistas. Y le digo, sí, lo hemos hecho también con los tenistas. Le digo, mira, y me dice, ¿esto es parecido a la psicología? Bueno, agarré 3 pelotas de tenis, me las puse en las manos y le digo, mira, esto es así. Las partes de ser son 3. Una es espíritu, otra es alma y la otra es cuerpo. Y tenía las 3 pelotas en la mano, ¿no? El cuerpo es lo que ustedes entrenan a los chicos, lo que entrena el profe de físico todos los días, la parte física. La segunda pelota es el alma. ¿Qué es el alma? El alma es la mente, la voluntad y las emociones, ¿sí? La segunda pelota la trabaja el coach, la trabaja Claudio, que hace la parte psicológica. Pero la tercera parte es el espíritu, que es la que se conecta con Dios. La parte que se conecta con Dios es la que trabajamos nosotros como padres espirituales. Ah, y ahí quedó claro que no es psicología. No menospreciando el trabajo que hace el profe ni el trabajo que hace el coach, sino entendiendo de que lo nuestro es al espíritu. Amén. Próximo título. Un proceso continuo. No muchos cristianos han visto que el sellar se sigue llevando a cabo, que no se efectúa de una vez por todas. No hay duda de que el Espíritu entra en nosotros de una vez y para siempre. Este es el primer acuerdo que vamos a establecer. Pero el sellar del Espíritu supone un proceso continuo. Lo voy a leer de vuelta. No muchos cristianos han visto que el sellar se sigue llevando a cabo, que no se efectúa de una vez por todas. No hay duda de que el Espíritu entra en nosotros de una vez y para siempre, pero el sellar del Espíritu supone un proceso continuo. ¿Por qué muchos a veces se frustran en el caminar con Cristo? Porque erran, porque fallan. Entonces, ¿qué tenemos que decirle nosotros a las personas cuando erran y cuando fallan? Tené paciencia contigo mismo. Tené paciencia. Dios es un Dios de amor. Fallaste, pero 7 veces cae el justo, mas Jehová lo levantará. ¿No? En cuanto a esto, no nos debe interesar solamente la doctrina, sino también la experiencia.
comprobemos si nuestra experiencia corresponde con la doctrina. El Espíritu Santo es lo más glorioso que podemos experimentar. Y nosotros tenemos que honrar la persona del Espíritu Santo que obra en nuestro espíritu todo el tiempo en su sellar. Amén. Cuando fuimos regenerados, el sello del Espíritu se imprimió en nuestro espíritu, lo cual dio inicio al sellar dentro de nosotros, con miras a la redención de nuestro cuerpo. Esto indica que un día aún nuestro cuerpo será sellado con el Espíritu. El Espíritu lo impregnará por completo. ¿Sí? Este cuerpo de muerte, como dijo el apóstol Pablo, ay de mí este cuerpo de muerte, ¿no? Hay una ley en mis miembros, el querer hacer el bien en mí está, pero hay una ley en mis miembros que va contra la ley, y entonces de mi mente, que quiere agradar a Dios, pero que no puede, ¿no? Esta es la lucha. ¿Por qué? Porque como les decía con las 3 pelotitas de tenis, nuestro espíritu ha sido redimido. Nuestra alma está siendo saturada por el Espíritu Santo en nuestro diario caminar con el Señor. Y nuestro cuerpo va a ser también redimido cuando hablamos esto de lo que es la plenitud de los tiempos. Pero cada día, hasta que suceda esto, nosotros vamos a tener una lucha, ¿sí? ¿Cuántos hoy se podrían haber quedado calentitos en su casa? Pero hay algo que está impregnado en su alma, que es la vida del Espíritu, que los empujó a llegar hasta este lugar y no estar en otro lugar, pudiendo estarlo. ¿Sí? Hemos visto que el sello del Espíritu tiene una imagen y esa imagen es la imagen de Dios. Cuando nos arrepentimos, confesamos y oramos en nuestro espíritu, expresamos dicha imagen. En el espíritu nos vemos bonitos. En el espíritu nos vemos bonitas, ¿sí? Cuando nos movemos en el espíritu, se ve la imagen de Cristo en nosotros. En momentos como estos, todos pueden ver en nosotros la imagen de Dios. Pero si discutimos con otros en cuanto a enseñanzas, será evidente que nuestra mente no lleva la imagen de Dios. Cuando oramos en el Espíritu, expresamos la imagen, pero cada vez que discutimos valiéndonos de nuestra mente, no la expresamos esa imagen. Dios no nos llamó a contender. En esos momentos nuestra mente no expresa la imagen de Dios en lo más mínimo. Además, al discutir con un hermano respecto a una doctrina, también nos enojamos. En ese momento la parte emotiva no expresa tampoco la imagen de Dios en absoluto, lo cual indica que el sellar del espíritu aún no ha llegado a nuestra parte emotiva. Es posible que nos enojemos con el hermano de tal manera que decidimos no tener comunión más con él. Nos separamos de él porque, según nuestra opinión, la doctrina que él enseña es errónea. Según nuestra opinión. La opinión es la mayor enemiga de la revelación y de la verdad. Y así ejercemos nuestra obstinada voluntad y cortamos la comunión con el hermano. Hermano, padre espiritual, pastor. Esto pone de manifiesto que nuestra voluntad no ha participado del sellar del Espíritu al tomar esa decisión. Así que nuestra alma completa, mente, parte emotiva y voluntad no manifiesta ningún rasgo de la imagen de Dios. Aunque el Espíritu Santo continuamente nos sella en nuestro espíritu, todavía no se ha extendido a nuestra alma. Podemos hoy preguntarnos, ¿cuán impregnada está nuestra alma del Espíritu? Es difícil que el sellar del Espíritu Santo se extienda a nuestra complicada mente. Y lo es todavía más que se extienda a nuestra obstinada voluntad. En el caso de algunos creyentes, la lucha que el Espíritu sostiene para que el sellar llegue a la mente, a la parte emotiva y la voluntad, dura mucho tiempo, mucho tiempo. Si examinamos nuestra experiencia,
nos daremos cuenta de que por muchos años ha habido una batalla con respecto a este tema. El Espíritu Santo sigue luchando para que el sellar llegue a nuestra mente, a nuestra parte emotiva y a nuestra voluntad. Debemos reconocer que probablemente hasta el día de hoy nuestra alma aún no ha sido totalmente saturada. Y si nuestra alma ya hubiera sido saturada, nuestro cuerpo aún necesita ser sellado, porque en él no se ve la apariencia de Dios ni la expresión de su imagen. Con todo, el sellar del Espíritu Santo aún continúa y seguirá hasta la redención de nuestro cuerpo. ¡Wow! Qué paciente y qué amoroso que es el obrar del Espíritu Santo en nosotros, ¿no? Y qué hermoso que es que nosotros podamos experimentar las riquezas del Espíritu Santo cuando ministramos a otros. Cuando yo siempre les digo, cada vez que un hijo espiritual se acerca a su autoridad espiritual, puede tomar una porción del corazón de Dios, pero no siempre es así, ¿sí? Muchas veces ha pasado que hijos espirituales han buscado ayuda en sus autoridades, en sus padres espirituales, en sus pastores, y se han encontrado con condenación, se han encontrado con juicio, se han encontrado con penitencias, ¿sí? Y eso no expresa el corazón de Dios, porque el corazón de Dios tiene que ver con la dulzura del Espíritu Santo. ¿Cómo es que cada cosa que Dios hace en nosotros, el Espíritu Santo es un caballero? Nunca forzó nada en nosotros. Los hombres forzan las cosas. ¿Forzan? ¿Está bien dicho? ¿O fuerzan? Los hombres hacen las cosas forzadamente, pero el Espíritu Santo es dulce, el Espíritu Santo es apacible. Podemos tener una obstinada voluntad, ¿sí? Una mente rígida, ¿sí? Pero el Espíritu Santo encuentra esas formas tan dulces de cambiar nuestra manera de pensar por la palabra, ¿sí? Por algo el Espíritu Santo se lo relaciona con el ungüento, con el aceite, con la unción, ¿sí? ¿Por qué? Porque el aceite tiene esa maleabilidad, esa capacidad de entrar en lugares y hacer que todo lo que está rígido pueda funcionar mejor. En un motor de un auto, en una puerta, en algo que está teniendo un funcionamiento rígido, le colocamos aceite y empieza a funcionar de una manera más fluida. Y esa es la obra que hace Dios en nosotros por medio de su Espíritu Santo. Es maravilloso vivir la vida en el Espíritu, disfrutar al Espíritu Santo. A veces estamos batallados con nuestros hijos, a veces batallados matrimonialmente, a veces situaciones que estamos enroscados, ¿no? Y tan dulce que es el Espíritu Santo que no nos condena, no nos culpa. El Espíritu Santo nos trata con amor. Y eso es una experiencia, no es una doctrina. Tenemos la doctrina, pero lo más grande no es la doctrina, sino la experiencia de poder vivir al Espíritu de Dios en nuestro diario caminar con el Señor. Saturar, santificar y transformar. El sellar del Espíritu Santo nos satura y esta saturación nos santifica. Todo lo que el sello satura también lo santifica. Además, la santificación constituye la transformación. Así que cualquier parte que el Espíritu Santo sella, la santifica y la transforma. Por ejemplo, cuando nuestra mente es sellada con el Espíritu, ella es santificada y transformada. Los diferentes términos, sellar, santificar y transformar, se refieren a lo mismo. Cuando el Espíritu Santo selle por completo nuestra alma, ésta será santificada y transformada. Un día nuestro cuerpo será sellado con el Espíritu
en aquel entonces también será santificado. Esto aún no ha sucedido. Nuestro cuerpo todavía no ha sido transfigurado. Pero en el día de la redención, nuestro cuerpo habrá sido plenamente sellado por el Espíritu Santo, entonces será santificado y transfigurado. Qué hermoso entender, ¿no? En esta lección no está lo que dice en Filipenses 1:5, pero tiene mucho que ver con lo que estamos hablando. 1:6. Confiando en esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Confiando en esto, que el que comenzó en vosotros una buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Qué hermoso, ¿no? También en Tesalonicenses 5:23, a mí en 1 de Tesalonicenses 5:23, dice que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, a ver, lo voy a buscar, acá está. 1 de Tesalonicenses, vamos a ver cómo lo dice esta versión, porque esta es distinta. Dice, 1 de Tesalonicenses 5:23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y vuestro espíritu, y vuestra alma, y vuestro cuerpo sean guardados perfectos e irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y el 24. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Siempre leemos el 23. Pero qué importante que es que todo esto, porque voy a decir, es tan tremenda nuestra mente, nuestra alma, nuestra voluntad, ¿no? Como dice acá, es tan obstinada que parece hasta imposible. Pero dice, fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Descansamos, ¿no? También en Hebreos, bueno, me van viniendo palabras, dice que el que comenzó la buena obra en vosotros la perfeccionará. O sea, Él lo hace. Haciendo Él, no, lo de Hebreos dice así, eso era Filipenses, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él. ¿Sí? Entonces, por un lado, tenemos, lo hablamos en la lección 8, el tema de las eras, ¿no? La era de la ley y la era de la gracia. En Romanos también está muy bien explicado en Romanos 7. La era de la ley eran todos esos debes y no debes que estaban en la ley de Moisés y que el hombre no los podía ejecutar, ¿sí? Por lo cual tenían que hacer sacrificios, holocaustos continuamente para ser redimidos por sus pecados, porque ellos eran presos de esos debes y no debes que tenían que cumplir. Pero en la era de la gracia nos encontramos es como la comparación de los 12 esposos, ¿no? La ley es el esposo malo que te dice, limpia la casa, tener los chicos ordenados, hacer la comida, vos está impecable, bueno, hacer la casa iglesia, o sea, un millón de cosas y te manda a hacerlo y vos llegas a un momento y colapsas. ¿Por qué? Porque no llegas, ¿no? Pero el esposo bueno, que es el esposo de la gracia, te dice, hay que tener la casa en orden, los chicos perfectos, vos tenés que estar en condiciones siempre como de reino, tenés que hacer la casa iglesia, pero tranquila, lo vamos a hacer juntos. El esposo de la gracia. Entonces ese esposo de la gracia, que es Cristo, hace con nosotros lo que nosotros no podemos hacer solos, ¿sí? Y eso es muy práctico para poder aplicarlo, ¿no? La extensión del sellar. Muchos cristianos piensan que mientras seamos salvos, seremos arrebatados cuando vuelva el Señor Jesús. Y se conforman con eso. Entender la Biblia de esta manera es demasiado superficial. El significado del arrebatamiento es que hay madurez. O sea,
Ningún agricultor levanta la cosecha antes de que esta cosecha esté madura. Si una cosecha todavía está verde, el agricultor no la cosechará. Nosotros somos la labranza de Dios. Por ende, el tiempo de cosechar depende de la madurez. En Efesios 1, 13 y 14 vimos que fuimos sellados con el Espíritu Santo hasta la redención de la posesión adquirida. El Espíritu Santo nos selló en nuestro espíritu con miras a redimir nuestro cuerpo. La redención de nuestro cuerpo depende que el sello del Espíritu Santo se extienda a todo nuestro ser. Cuando esto suceda, se tomará la decisión en cuanto al tiempo propicio en que nuestro cuerpo será redimido. O sea que si el Señor no ha venido es porque la cosecha todavía no está madura. No debemos pensar que el sellar del Espíritu se efectúa de una vez por todas. Esta acción continúa en nosotros hasta esparcirse en todo nuestro ser. El Espíritu Santo se mueve dentro de nosotros y este mover nos sella, nos santifica y nos transforma. ¿Cuándo será transformado nuestro cuerpo? Esto depende de cuánto el Espíritu Santo haya sellado nuestro ser. El sellar del Espíritu Santo está bastante ligado a la redención del cuerpo, lo cual denota que el sellar del Espíritu todavía se está efectuando y que a diario satura nuestra mente, nuestra parte emotiva y nuestra voluntad. Después de que un niño termina la escuela primaria, él no está listo para ingresar a la universidad. Primero debe ir a la secundaria y a la preparatoria. Del mismo modo, después de ser sellados con el Espíritu Santo en nuestro espíritu, aún no estamos listos para que nuestro cuerpo sea redimido. Necesitamos ser sellados en nuestra mente, en nuestra parte emotiva y en nuestra voluntad. El Espíritu Santo tiene que sellarnos en muchas áreas de nuestra vida. Esto se compara como cuando Israel estaba preso, esclavo, en Egipto. Eso podemos verlo en cuanto a la carne, ¿no? Después es sacado de la esclavitud y no entra directamente a la tierra prometida, entra al desierto. Y en 40 años Dios trata con el alma de Israel. El desierto representa el alma, ¿sí? Pero el ser introducidos a la tierra prometida representa la plenitud de Cristo, la plenitud del Espíritu. Amén. Entonces, en Cristo nunca hay una estación terminal. Siempre tenemos que seguir avanzando hacia la próxima estación. También tenemos el ejemplo del pueblo de Israel y las 42 jornadas. Cada jornada tuvo un aprendizaje. Entonces, otra vez, sé paciente contigo mismo en la jornada en la que estás. No te pongas rígido, no te machaques, no te culpes, no te condenes, no te enojes con las correcciones. Sé dócil, sé enseñable. Ayudemos un poquito al Espíritu Santo para que pueda hacer la obra en nuestro espíritu. Mientras más menguamos nosotros, más Cristo se puede manifestar en nuestra vida. Hemos mencionado anteriormente que el sellar del Espíritu es el mover del Espíritu dentro de nosotros. Tenemos un sello vivo en nosotros y este está en continuo movimiento. Una vez que el Espíritu sella una parte de nosotros, Él desea sellar otra y otra más. Él anhela sellar cada parte de nuestro ser. Mientras esto no esté completo, el sellar se seguirá extendiendo. Estoy casi seguro de que ustedes jamás habían oído que el Espíritu aún nos sigue sellando. Sin embargo, este hecho está implícito en la palabra hasta del versículo 14. Fuimos sellados con el Espíritu Santo hasta la redención de la posesión adquirida. Este sellar continuará hasta el día de la redención. No tomemos esto como una simple doctrina, sino que debemos aplicarlo a nuestra condición. Pregunta: ¿hemos permitido que el Espíritu Santo nos selle hoy? ¿Está activo el sellar dentro de nosotros? Debemos tener la certeza de que el sellar del Espíritu
se sigue extendiendo en nuestro ser, en todo nuestro ser. Una vez que haya sido sellado todo nuestro ser, estaremos preparados para que nuestro cuerpo sea redimido. ¡Wow! Qué hermoso poder escuchar. Para mí esta lección no quería agregar prácticamente nada porque es como un cuento donde yo digo, tengo que ser una maestra y leer un cuento, pero no es un cuento, es una realidad del Espíritu, ¿sí? Y cómo el Espíritu Santo, a medida que vamos leyendo, nos va trayendo la paz en nuestro espíritu de la obra preciosa de Dios en nuestra vida, ¿no? Saber que estamos en el lugar correcto, saber que estamos en Cristo, saber que somos su cuerpo. Hoy meditaba eso, ¿no? Venimos hablando, ¿qué es la iglesia? ¿No? Y yo decía, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza, la iglesia es el cuerpo. Y estaba meditando eso, ¿no? Cómo Cristo dio su vida por la iglesia para hacerla su cuerpo, ¿no? ¿Por qué? Porque la iglesia estaba perdida, la iglesia estaba muerta, nosotros estábamos perdidos, estábamos muertos. Y Cristo redimió el cuerpo con su sangre preciosa para presentársela a sí mismo una iglesia pura, santa y sin mancha. Qué glorioso poder entender la revelación de que la iglesia es el cuerpo, porque ¿qué es la iglesia? Es el cuerpo de Cristo. Después pensaba, ¿qué es la iglesia? La iglesia somos cada uno de nosotros, somos una extensión de Cristo en la tierra y nosotros somos su expresión en la tierra. Cuando la gente se entera que nosotros hemos tenido una experiencia con Cristo, espera que seamos la imagen de Cristo para ellos. ¿Y cuánto se decepcionan las personas cuando nosotros reaccionamos como no tenemos que reaccionar? Porque no es Cristo. Pero qué hermoso que es cuando se puede ver la imagen de Cristo. Y esto del sello, que uno piensa en un sello como algo rígido también. O sea, uno ve un sello y ve un sello como algo que está rígido y encastrado en un lugar. Pero acá no estamos hablando de un sello rígido, sino de un sello viviente, que está sellándonos continuamente y perfeccionándonos conforme al obrar del Espíritu. Y yo siempre digo que para nosotros Dios tiene, los tiempos de Dios son perfectos, pero nosotros podemos ayudar a Dios, como dije, lo dije en forma de chiste. ¿Podemos ayudar a Dios? Si Dios todo lo puede, Él es todopoderoso, es omnipotente, omnipresente, omnisciente. Yo creo que con las decisiones que tomamos día a día, sí podemos ayudar a Dios a que su obra se vaya un poco más rápido o más lento en nuestra vida. ¿Por qué? Porque Dios está en nuestro espíritu, pero nuestra voluntad, nuestra mente, nuestras emociones muchas veces no cooperan nada con lo que está sucediendo en nuestro espíritu. Pero si disciplinamos nuestra mente, disciplinamos nuestra alma, disciplinamos nuestra voluntad, es que nosotros estamos cooperando con la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. ¿Cuántos saben que cuando hicimos las jornadas de oración hubo un despertar de muchos en el cuerpo? Porque disciplinamos nuestra carne y establecimos tiempos de oración, aunque algunos se dormían, pero se producía algo del espíritu en esos tiempos y se activaron muchos guerreros en los tiempos de oración. ¿Y qué más pasó? Nos sentimos más parte del cuerpo. Por eso hay un sentir en nuestro espíritu de poder establecer, aunque sea 2 veces a la semana, esos tiempos de oración, para poder cooperar, no solo con nosotros mismos, sino con el cuerpo. ¿Sí? Así que le damos gloria a Dios. Yo oro que lo que hemos trabajado hoy, el sello y el sellar,
del Espíritu nos sea revelado y que podamos tener el amor de Cristo para poder comprender los procesos de Dios en nuestra vida. Poder entender que la forma en que medimos a los demás es como somos medidos nosotros. Y si nosotros vemos a los demás con amor, también podamos vernos a nosotros mismos con amor. Le doy gracias al Señor por esta lección. La lección que viene vamos a tratar lo que son las arras del Espíritu. Vamos a seguir ministrando esto. Pero yo le doy gracias, gracias Espíritu Santo. Gracias por nunca habernos desechado. Gracias Espíritu de Dios por no haberte ido de nosotros. Porque te hemos contristado una y otra vez. Pero aún así permaneciste allí, esperando, produciendo un sellar en nuestro espíritu para atraernos a Cristo y para poder experimentar la plenitud de tu gloria. Te damos gracias, Señor. Gracias por esta escuela. Gracias por este tiempo. Que cada uno de los que somos parte de esta escuela cada vez más podamos accesar a los misterios escondidos de tu reino, a las riquezas inescrutables de Cristo. Que podamos tener no una doctrina, sino una experiencia con tu glorioso Espíritu Santo, con la ayuda de tu Espíritu Santo en nuestras debilidades para poder experimentar el poder de Cristo. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén.